Sin duda alguna, es uno de los pasajes más emotivos que nosotros podemos leer en el libro de Mateo. Es un pasaje que nos muestra o nos comunica mucha intimidad entre el Señor Jesucristo y sus discípulos. Aunque muchas veces cuando nosotros leemos este tipo de pasajes, hermanos, muchas de las ocasiones nuestro pensamiento puede ir más que a la comunión que estaba pasando aquí, al ritual que el Señor Jesucristo estaba comenzando. Es decir, cuando pensamos en la cena del Señor, podemos pensar o imaginarnos al Señor Jesucristo con una mano arriba, mostrando el pan antes de partirlo, con una copa arriba, mostrando la copa antes de decir que esta copa era la sangre del nuevo pacto. Sin embargo, antes de llegar a esa parte, hermanos, lo primero que a mí me gustaría que notemos cuando nosotros miramos el relato de la cena del Señor o de la última cena, algo que me gustaría que notemos es que antes de enfatizar el ritual o la ceremonia como tal, el texto quiere presentarnos un evento de mucha comunión entre el Señor Jesús y sus discípulos. Es decir, esto no está aquí principalmente para decirnos cómo celebrar la cena del Señor, aunque ciertamente nos ayuda a entender el cómo celebramos, sino que este pasaje está aquí principalmente para mostrarnos la profunda comunión que había entre el Señor Jesucristo y aquellos que le pertenecen al Señor. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Recordemos que para este tiempo los discípulos y el Señor Jesucristo están celebrando la cena del Señor en el tiempo de la Pascua. Están tomando la cena de la Pascua para inaugurar la cena o lo que nosotros conocemos como la cena. Y hermano, el hecho que Jesús esté celebrando la cena con sus discípulos o la cena de Pascua con sus discípulos nos dice mucho de la comunión que el Señor Jesucristo tenía con estos discípulos. Recordemos que la cena de la Pascua no era una cena que se celebraba con amigos. No, la Pascua y aquella cena era una cena para Dios, era algo que hacían para el Señor, pero era algo que hacían con la familia. Dios mismo, cuando habló de la cena de la Pascua, dijo en Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, y note cómo lo dice, según las familias de los padres, un cordero por familia. La pregunta natural que le podría surgir a un judío en aquel tiempo es, si la Pascua se celebra con familia, ¿por qué los discípulos no están con sus familias, sino que están con el Señor Jesucristo? Piénselo de esta manera, Jesús tenía familia en la carne, tenía familia de sangre, estaba María como su madre, sabemos por el Evangelio de Juan que tenía hermanos que para este punto no creían en él todavía. La pregunta podría ser, si todos estos tienen familia, ¿por qué Jesús no está celebrando la cena con María? ¿O por qué los discípulos no están celebrando la cena, esta cena de Pascua con sus familias? ¿Por qué se reunieron si ninguno tiene un lazo sanguíneo? ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Porque para este punto los discípulos pertenecían más a Jesús que a sus familias y Jesús le pertenecía más a los discípulos que a su propia familia de sangre. Eso es lo primero que nosotros recordamos cuando celebramos la cena del Señor. No es solamente un ritual que nos ayuda o que tiene cierto romanticismo, no, es una declaración de que nosotros pertenecemos a Cristo mucho más de lo que le pertenecemos a nuestras familias en este mundo. Déjeme lo pongo de esta manera, hermano. Si el día de hoy yo estuviese aquí con mis padres y mis padres no son cristianos, a la hora de tomar la cena del Señor, si mis padres se quedan sentados, si yo me pongo de pie, si ellos no pueden tomar la cena porque no han creído, porque no pertenecen a Cristo como ovejas suyas, a la hora de yo ponerme de pie y tomar la cena, yo estoy haciendo una declaración que si mis padres la entenderían, no les gustaría. Yo estoy diciendo, yo le pertenezco más a Cristo que a ti. A mi mamá, sí, tú me diste la vida, pero Él me perdonó de mis pecados.
A mi papá, si tú me criaste, pero Él murió por mis pecados. Por eso es que el Señor Jesucristo aquí, lo primero que nos está enfatizando o lo que nos muestra aquí, el punto de la cena no es tanto cómo se hace, sino que lo hacemos en presencia de Él porque pertenecemos a Él más que a nuestras propias familias. Piénselo de esta manera, hermano, qué increíble que para este punto los hermanos de Jesús no creían en Él. Así que Jesús decía, tengo más razón para celebrar esta Pascua con mis discípulos que con alguien que compartía el mismo vientre. ¿Por qué? Porque como dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Está diciendo Jesús, no es que yo no estoy celebrando esta cena con mi familia, no es que yo no estoy tomando en cuenta a mi familia, es que estoy redefiniendo quién es mi familia. Eso es lo que hace el Evangelio, hermano. Y eso es lo que hace la cena del Señor, redefine quién es mi verdadera familia. A veces que nosotros podemos decir, bueno, son hermanos de la iglesia, no son familia en la carne, hermano. Eso es mucho más profundo que una relación que tú tengas de hermano con un hermano de carne que no cree en el Señor Jesús. Déjame te lo digo de esta manera. La cena del Señor testifica que tú tienes más en común conmigo como cristiano que con tu hermano que no es cristiano, aunque crecieron en la misma casa, aunque fueron formados en el mismo vientre, aunque la misma mamá los crió, aunque se parecen físicamente. Así de profunda es la comunión de la cena del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener un celo por la cena del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y ahorita vamos a ver más de eso. Tengamos mucho cuidado. Y si tú estás aquí y tú no has creído en Cristo, ten mucho cuidado en acercarte a la mesa porque quieres tener comunión con la gente que está aquí, pero no quieres comunión con el Rey. ¿Qué haría usted, hermano, si usted hoy en la noche va a cenar y de pronto usted trae a sus hijos, los sienta en la mesa y hay una persona que usted no conoce ahí y está ahí sentada? ¿Cenaría? Imagínese usted está con su esposa, sus hijos y de pronto ve una persona que dice, ¿y este quién es? ¿Cenaría o lo sacaría y luego cena? Yo creo que lo sacaría y luego cena. Bueno, si tú no aceptas intrusos en tu mesa, el Señor tampoco acepta intrusos en la suya. Ahorita vamos a ver qué pasa con los intrusos, pero por eso es que vamos a ver este pasaje. Una vez más, no solamente quiero que salga de aquí pensando cómo se celebra la cena, sino que quiero que salga de aquí entendiendo la profundidad que hay en la cena del Señor y la profunda comunión que el Señor Jesucristo estaba teniendo con sus discípulos, al punto que, como digo, si algo te vas a llevar, que la cena cada vez que tú la tomes recuerdes, estoy dando testimonio de que le pertenezco más a Cristo que a nadie más. Y Cristo estaba dando testimonio de que yo le pertenezco a mis discípulos más que a mis hermanos, más que a mi mamá en aquel tiempo que no creían en Él todavía. En ese momento yo le pertenecía más, dice Jesús. Y por eso es que vamos a ver este pasaje en dos partes. Primero, en los versículos 17 al 25, vamos a ver la comunidad de fe reunida. Versículos 17 al 25, todo lo que nos muestra es cómo se reunió la comunidad de fe. Y en los versículos 26 al 29 se nos muestra la manera en la que el pacto fue definido o fue anunciado. Así que primero que nada vamos a ver la comunidad de fe reunida. Note que en el pasaje lo interesante no es solamente que los discípulos van a preparar el lugar donde se va a celebrar la cena, sino que el Señor Jesús es el que le da significado a quienes van a celebrar aquella cena. Note versículo 17 en adelante, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.
Dice el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Note que el texto sí nos dice que los discípulos están preparando el lugar para celebrar la Pascua. Los discípulos son los que le dicen a Jesús, ¿dónde vamos a prepararte para que tomes la cena de la Pascua? Sin embargo, aunque los discípulos son los que preparan el lugar, el Señor Jesucristo es el que dice quién es el que puede participar y para quién se está preparando aquel lugar. Es decir, esto no es una invitación abierta a todo el mundo, el que quiera. No es que voy a hacer la Pascua y avísenle a todo Israel que el que quiera voy a estar reunido ahí, el que quiera puede venir. No, note que Jesús es muy específico en esto. Dice que en el versículo 18, en el 17 los discípulos preparan el lugar. En el 18 dice, van a preparar la Pascua y le van a decir al dueño de casa que Jesús dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Se nota que esto es algo que el Señor Jesucristo está celebrando y los invitados a celebrar aquella Pascua no era todo el mundo, sino los que pertenecían a Él. ¿Cuál es el requisito principal que utiliza Jesús para que puedan celebrar la Pascua con Él? Que sean míos. La van a celebrar conmigo porque son míos. Y note que esa es la base de la cena del Señor. La base de la cena del Señor no es que tú y yo celebramos la cena porque predicamos en el nombre de Jesús. No es ni siquiera que tú y yo celebramos o no estamos calificados para celebrar la cena porque estamos en la iglesia. Esa es una muy mala razón para tomar la cena. Ya llevo mucho tiempo en la iglesia, yo creo que ya puedo tomar la cena, ¿verdad, pastor? No, el estar aquí en la iglesia no te califica para acercarte a la mesa del Señor, no te califica para tú tomar la cena, pero es que mis papás son cristianos, eso califica a tus papás, no a ti. Es que yo crecí en la iglesia y siempre la podía tomar. El hecho que hayas crecido en la iglesia, tú puedes estar en medio del pueblo y no pertenecer al pueblo. Y si no perteneces al pueblo, no perteneces al rey que es dueño del pueblo. Esto no es nada nuevo. Dios mismo lo había dicho en el pasado. Cuando celebraban la Pascua, una de las cosas que Dios había dicho es, la Pascua va a dividir a los que pertenecen al pueblo y a los que están en medio del pueblo y no son pueblo. Note cómo lo dice en Éxodo 12:48. Note el Señor. Alguien podría decir hasta ahorita, pastor, pero es que si nosotros no dejamos que quien quiera tome la cena, se va a sentir discriminado. Hermano, las reglas no las ponemos nosotros. Nosotros no tenemos derecho a decirle que tome la cena a alguien a quien el Señor no se la ha dado. El mismo Señor hacía que la cena dividiera al pueblo de los que pertenecen al Señor y los que están en medio y junto con el pueblo del Señor. Note cómo lo dice en Éxodo 12:48, mas si algún extranjero, dice el Señor, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, note para quién es la Pascua, para Jehová, seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Está diciendo el Señor, si alguien quiere celebrar esa cena, asegúrese de quererme a mí antes que a la cena. Por eso, una vez más, si la razón por la que tú tomas la cena es porque tú estás aquí en la iglesia desde hace mucho, hermano, siéntate, quédate sentado. Esa no es una buena razón para tomar la cena. No, pastor, es que yo me bauticé. Tú puedes estar bautizado y eso no quiere decir que tienes que tomar la cena. El bautismo no te acerca a la mesa del Señor. El bautismo es algo que nosotros anunciamos, algo necesario como acto de obediencia al Señor, pero tú y yo no tomamos la cena del Señor en última instancia porque estamos bautizados. Hay mucha gente que viene a la iglesia todos los domingos que no debería tomar la cena, que no debe tomar la cena. Y hay mucha gente que está bautizada que no debe tomar la cena. ¿Por qué? Porque puede haber muchas personas bautizadas que se bautizaron cuando no eran creyentes, como no creyentes y que no son creyentes. Así que como padres, hermanos, tengamos
cuidado con nuestros hijos. A mí, ¿qué más me gustaría? Que mi hija se pare aquí y tome la cena todos los domingos. O mi hijo. Pero hermano, ten cuidado de decirle a tu hijo, bautízate para que puedas tomar la cena. Bautízate para que seas miembro de la iglesia. Eso puede ser un peligro tan grave. ¿Sabes por qué? Porque puedes estar utilizando el bautismo como una inyección contra la fe. No creo, pero ya me bauticé, así que estoy bien, soy parte del pueblo. Hermano, de hecho, si tú sabes que tu hijo se bautizó y que tu hijo no ha creído, no ha nacido de nuevo, tu tarea es decirle, aunque tú te bautizaste, la cena no es para ti, porque la cena no es para los bautizados, la cena es para los que pertenecen a Cristo. De hecho, el bautismo solamente tiene significado cuando primero permaneciste en Cristo. Así que tenga mucho cuidado. Mi hijo se bautizó cuando tenía 3 años, pastor. ¿Y cree? No, todavía no. Hermano, cuida el corazón de tu hijo, cuida a tu hijo. Que no se engañe, no utilicemos el bautismo como una inyección contra, un antídoto contra la fe. La fe no es reemplazada por nada. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:29 que el que come y bebe indignamente, hablando de la cena del Señor, el que come indignamente, el que bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Usted recuerda que le pregunté si usted aceptaría a una persona desconocida comiendo en su mesa esta noche? Déjeme le empeoro el caso. Imagine usted que salen las noticias que se escapó un ladrón de la cárcel y este ladrón es un asesino y este ladrón ama puras cosas malas. Sales en la televisión y en la noche usted va a cenar con su familia y ese ladrón está sentado en su mesa y dice, quiero cenar yo también. ¿Qué haría usted? Bueno, primero le meto un palo en la cabeza, pastor, y luego cenamos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, este pasaje quiere decir muchas cosas, pero déjeme, lo primero que le quiero decir, el punto de este pasaje no es que tú te ganas con obras o con ciertas buenas obras el derecho de estar en la mesa del Señor. No, hermano, nosotros no tomamos la cena del Señor porque en la semana nos portamos bien. Hay veces que esa es como nuestra lógica. Me peleé con mi esposa, no puedo tomar la cena. Hermano, cuando te peleas con tu esposa no eres digno por tus obras y cuando no te peleas tampoco. No, las buenas obras no te acercan o no te dan derecho de acercarte a la mesa. Eso no es lo que nosotros creemos. Lo que sí creemos es que la falta de fe o no creer en Jesús, eso sí te hace a ti merecedor del juicio cuando tú te acercas a la mesa sin discernir el cuerpo, menospreciando la iglesia del Señor, menospreciando el cuerpo del Señor, menospreciando la sangre del Señor. Eso sería la versión del Nuevo Testamento de un incircunciso tomando la cena. Eso es lo mismo que nosotros vemos el día de hoy. Personas que tienen gusto por la iglesia, personas que se han bautizado, pero no tienen fe en el Señor Jesús, acercándose a la mesa. Ten mucho cuidado, hermano, porque dice el apóstol Pablo, ese pan que pasa por tu paladar, que entra a tu vientre, y ese vino que pasa por tu paladar y entra a tu vientre, puede ser el juicio de Dios sobre ti. No es ser supersticiosos, no es que el pan es mágico, no es que el vino es mágico, no es ser supersticiosos, es ser fieles. Pues una vez más, hermano, ten mucho cuidado con lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Usualmente yo sé que a veces como todos, a la hora de tomar la cena del Señor, todos nos paramos, nuestros hijos se quedan sentados. La pregunta natural del hijo es, papá, ¿por qué yo no puedo? La respuesta, hermano, no es porque tú no estás bautizado. La respuesta es, hijo, porque no has creído, cree en el Señor Jesucristo. Cuando ellos pregunten eso, no le digas, es que no te has bautizado, bautízate. No, hermano, si tu hijo no cree, hay un paso atrás. La respuesta es porque tú no crees, porque Cristo no te pertenece como Salvador.
Tú no le perteneces como oveja. Tu mayor problema no es que necesitas ser bautizado, es que necesitas ser hecho nuevo, necesitas ser rociado por dentro, ser rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Necesitas un nuevo corazón. Cree en el Señor. Tengo mucho cuidado de decir, no, hermano, hijo, bautízate, no. Ahora, si su hijo es creyente y le falta bautizarse, eso es otra plática. Pero note que en el caso del apóstol Pablo, note que tú puedes estar en una iglesia de un apóstol y tomar la cena indignamente. Es decir, que los apóstoles hubiesen plantado la iglesia no daba seguridad que todos los que estaban ahí debían tomar la cena. O que la estaban tomando de manera correcta, como en el caso de la iglesia de Corinto. Al mismo tiempo, note que nada reemplaza la fe. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Judas estuvo delante del Señor Jesucristo y eso no lo capacitó para tomar la cena de manera correcta. Note cómo dice en el versículo 20, que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Note que, hermano, si yo estoy diciendo ahorita que el bautismo por sí solo no te capacita para tomar la cena, eso no es una exageración. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está diciendo, aquí están mis 12 discípulos, he pasado 3 años con ellos han escuchado mis predicaciones, ellos han visto cómo yo he vivido, ellos han visto milagros, ellos han estado y han escuchado, se han sentido de una manera emocionada cuando me escuchan, me han visto hacer milagros y dice Jesús, aún ahí, uno de ellos la va a tomar o va a cenar conmigo sin conocerme a mí. Te puedes decir, pastor, ya ve como si hay gente que puede tomar la cena sin que conozcan a Jesús. Judas no lo conocía y la tomó. ¿Quiere tener el fin de Judas? Siga leyendo y vea qué pasó con Judas. Hermano, note que aún el hecho de estar en medio de Jesús no los calificaba para estar con Jesús. Por eso Jesús le dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Está en el lugar de la comunión, pero no tiene comunión con la persona aunque esté en el lugar. Esa es la característica del traidor. Jóvenes, tengan mucho cuidado ustedes hoy que están aquí. ¿Saben por qué? Porque hoy hay comunión con el Señor en este lugar. Ustedes pueden, yo creo que ver, pueden llamarnos locos. Pues eso le están hablando al aire, pero hay comunión con el Señor en este lugar. Y tú sabes cuál es la peor traición. La peor traición no la están cometiendo los que están allá afuera que no van a la iglesia. Ellos también, pero es aún peor la traición de aquel que está presente cuando Jesús está teniendo comunión con los suyos y en su mente, en su corazón, en sus labios, lo único que hay son palabras de traición. Así que joven que estás aquí, tú estás en un peligro muy grande si no has creído en Jesús. No estoy diciendo que tú seas Judas. Y no estoy diciendo que tú y Judas sean iguales. Lo que estoy diciendo es que no son tan diferentes. Estar presente en la comunión con el Señor sin tener comunión con el Señor es una de las cosas más, una de las traiciones más terribles. Escuchar la palabra por los oídos sin tener la intención de creerla con el corazón te convierte en un traidor que merece la ira de Dios. Eso es lo irónico de este pasaje. ¿Sabe qué es lo irónico de este pasaje? Que en aquel momento vemos uno de los momentos más íntimos de comunión entre el Señor Jesucristo y sus discípulos y al mismo tiempo vemos uno de los momentos de traición más grande de un discípulo. Vemos las dos cosas. Comunión hasta lo más íntimo, traición hasta lo más satánico. ¿Y dónde sucedió eso? En un momento donde la cena estaba siendo celebrada.
comunión hasta lo más íntimo, traición hasta lo más satánico. Y note que el problema de Judas no era que no quería tomar la cena, no. Judas cenó y de hecho el problema de Judas no era ni siquiera que tenía engañados a los discípulos, que los tenía engañados. Note que cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar o me va a entregar, todos empiezan a decir, seré yo. Pedro dice, Señor, seré yo. Después, uno por uno, seré yo, Señor. Judas era tan experto en engañar que no solamente logró engañar a los discípulos, logró engañarse a sí mismo. Porque si Judas hubiese sido sincero cuando los discípulos dijeron, seré yo, Señor, Judas debió haber dicho, no, voy a ser yo, tranquilos. Pero eso es lo terrible del pecado, hermanos. Lo terrible del pecado no es solamente que tú puedes engañar al prójimo, es que tú te puedes engañar a ti mismo. No sean solamente oidores de la palabra, dice Santiago, sino sed hacedores, porque dice que el que es solo oidor se engaña a sí mismo. Eso le estaba pasando a Judas. Judas quería participar de la cena, pero no quería a aquel con el que participaban de la cena, y eso hacía su traición terrible, conocer la luz para vivir en la sombra. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de traición. Sorprenderse con la luz mientras uno vive en la sombra. A veces, no sé si usted alguna vez, cuando es 4 de julio, ha visto que cuando en la ciudad, bueno, aquí yo nunca he ido, pero donde yo vivía cuando era niño, en la ciudad, cuando era la hora de tirar los cohetes, usualmente las luces del lugar donde estábamos se apagaban. ¿Para qué? Porque cuando está todo oscuro se disfruta más la luz, se puede apreciar más la luz. Bueno, ten mucho cuidado con ese tipo de cristianismo, donde te sientes cómodo en la oscuridad, pero sigues viendo la luz y te gusta ver la luz, pero no te gusta caminar en la luz, o te gusta ver cómo alumbra la luz del evangelio, pero no quieres que la luz del evangelio venga y entre a ti. Hermano, ten mucho cuidado porque esos espectáculos son bonitos, pero son falsos. Si lo que te hace a ti, si el cristianismo que tú vives se vive cómodo en la oscuridad, tú no estás viviendo el cristianismo, tú estás actuando como un traidor cercano. Es lo mismo que dijo David en Salmo 49:1. Esto es lo que estaba sintiendo el Señor Jesucristo en este momento. Aún el hombre de mi paz, dijo David, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, como Judas, como muchos que pueden acercarse a la mesa, como muchos que pueden escuchar predicaciones, como muchos que pueden usar el nombre de Dios en vano, ese alzó contra mí el calcañar. Ten cuidado con ser un cristiano del 4 de julio. Pastor, que brille la luz, pero déjeme, yo me escondo en las tinieblas. Pastor, yo sé distinguir entre una luz bonita y una luz fea. A veces esa es la virtud más grande de los cristianos. Yo sé distinguir lo que está bien y lo que está incorrecto, pero yo no sé practicar nada. Wow. Ten mucho cuidado, hermano, porque ese era el problema de Judas. Judas se acercó a la mesa y se acercó al Señor, pero nunca tuvo comunidad con el Señor. Note que aquí Jesús no está todavía identificando al traidor, está identificando la traición. Por eso en el versículo 23 Jesús les dice que el traidor será aquel que meta la mano con él al plato. Yo cuando recién me convertí, yo leía este versículo y decía, pues ya está diciendo que es Judas. Y después seguía leyendo y decía, ¿por qué Pedro le mochó la oreja a uno, pero cuando tuvo a Judas no le hizo nada? Hermano, aquí el punto de este pasaje no es que Jesús está diciendo, el que meta la mano conmigo, ahí, cuando lo vean meter la mano conmigo al plato, ya van a saber quién es el traidor. No, Jesús no está identificando al traidor, está identificando lo profundo de la traición. Para este punto, posiblemente ya todos habían metido la mano con Jesús al plato. Por eso es que todos dijeron, si yo la metí, ¿yo soy yo, Señor?
Ya todos habían tenido ese momento íntimo con Jesús de comer del mismo plato. Hoy en día para nosotros, si hay una cosa que a mí no me gusta mucho es cuando veo a mis hijos metiendo la mano al plato de mi esposa. Solamente le digo, no haga eso. En aquel tiempo eso era muy común. Comer del mismo plato era sinónimo de intimidad. Por eso es que Jesús, más que estar identificando a Judas, está identificando la traición y está diciendo, la traición viene de uno de los más íntimos, uno que comió de mi mismo plato, uno que se sentó en mi misma mesa, y note lo engañoso que es el corazón. Judas estaba cerca de Jesús, tan cerca que metían la mano al mismo plato, pero tan lejos que mientras metía la mano al plato con Jesús, en su corazón odiaba a Jesús. Eso es lo peligroso del pecado. Que puedes estar cerca en apariencia, pero muy lejos en secreto. Jesús aquí no está, una vez más, no está diciendo, cuando vean al que meta la mano en el plato, ese es. No, ya todos lo habían hecho. Jesús está diciendo, esto es doloroso porque el que me va a traicionar come conmigo, duerme a un lado de mí. Sabemos que para este punto es al que se le confiaba el dinero, es uno de los más íntimos, y esa intimidad, esa aparente comunión no le va a impedir traicionarme. Oh, hermano, qué terrible es que nuestro corazón tiene la capacidad de traicionar al Señor mientras cuida su reputación. Qué terrible es que tu corazón y mi corazón tiene la capacidad de vivir traicionando al Señor mientras se asegura de cuidar la reputación. Por eso es que más tarde Judas va a entregar a Jesús con un beso, porque su último acto o su última obra con Jesús fue una obra que él hizo para seguir cuidando su reputación en el momento que entregaba a Jesús. Eso está en tu corazón y está en mi corazón, hermano. Traicionar a Jesús mientras cuidamos nuestro pecado o lo cubrimos con un manto de piedad. Por eso es que aquí Jesús está diciendo, vean la traición de esa manera. Cuando ustedes me traicionan o cuando este me traiciona, esa traición fue dolorosa para mí o va a ser dolorosa porque es alguien que yo amo, es alguien a quien yo le he confiado mi vida, es alguien a quien le he confiado que camine conmigo, que esté conmigo, pero es alguien que tiene el corazón lejos de mí. Hermano, déjame te hacer una pregunta. ¿Tú estás cerca de Jesús o la gente piensa que tú estás cerca de Jesús? ¿Tú caminas con Jesús o la gente piensa que tú caminas con Jesús? ¿Tú amas a Cristo o la gente piensa que tú amas a Cristo? Son dos cosas bien distintas. ¿Tú sirves a Cristo o la gente piensa que tú sirves a Cristo? ¿Tienes comunión con Cristo o las personas piensan que tú tienes comunión con Cristo? ¿Nos has hecho pensar o peor aún, te has hecho pensar a ti mismo que tienes comunión con Cristo o tú tienes comunión con Cristo porque puedes estar haciendo obras buenas y no tener a Cristo en el corazón, en mente? Es lo que le pasó a Judas. Note qué trágica la manera en la que el apóstol Juan describe a Judas sentado en aquella mesa. Juan nos dice en Juan 13:27, y esto siempre es como, no sé cómo. No sé si alguna vez usted ha abierto la puerta de un horno cuando está caliente. Abre la puerta del horno y siente el fuego. Así se siente este versículo. Escucha muy bien cómo lo dice Juan. Juan 13:27, cuando estaban cenando, estaban tomando la cena, dice, y después del bocado, cuando Judas comió, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué terrible es la traición al Señor Jesús cuando puede tu cuerpo dar la apariencia de que estás cerca de Él, pero tus deseos ya están comprometidos con Satanás en el corazón. Qué triste es el cristiano que le ofrece los labios a Jesús y el corazón a Satanás.
O qué triste es el que está aquí el día de hoy, que puede cantar que no hay otro más grande que Él, pero al mismo tiempo en su corazón creer, no hay nadie más grande que Dios, pero Satanás me da más gozo y más felicidad. Eso es lo que le pasó a Judas. Judas estaba celebrando la cena con los labios junto con Jesús, pero tenía fiesta con el diablo en el corazón. Note, después del bocado, aquel bocado que se supone que era para tener comunión con el Señor Jesús, Satanás entró en él. El que come indignamente, juicio acarrea para sí mismo. El que no discierne el cuerpo cuando come, no porque no tiene la información para discernir, sino porque tiene el corazón entregado a Satanás. Eso es lo que le pasó a Judas. Judas, en aquel momento de más intimidad, fue el momento de más traición. Y por eso Jesús dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay, y esa palabra hay, ya la hemos visto antes, la palabra que se podría decir maldito. Maldito de aquel hombre. Por ahora todavía Judas está en incógnito, todavía no sabemos qué es él. Bueno, nosotros sí, pero ellos no. Pues Jesús básicamente está diciendo, maldito Judas, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Hermano, note las palabras que usa Jesús en frente de sus discípulos. Dice, maldito aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Como yo lo he dicho en el pasado, pero si usted viene a mí, si usted me ve en algún día entrar a la iglesia y me dice, pastor, ¿cómo está usted? Y yo le digo, hermano, váyase al diablo. Lo voy a ofender. O le digo, no, váyase al infierno. Lo voy a ofender. Y yo no tengo la capacidad de mandarlo a usted al infierno. Ahora imagínese escuchar esas palabras del que sí tiene la capacidad. Jesús dijo, no le teman al hombre, que no puede matar el alma. Témanle a Dios, el cual después de matar el cuerpo, puede matar también el alma. Bueno, ese Dios está diciendo, maldito Judas. Ay de aquel hombre, y ese Dios, ese que le dijo maldito a Judas, si tú no crees, cuando venga el juicio, lo último que tú vas a escuchar de labios de él va a ser, maldito de ti. Ay de ti, a la destrucción con Satanás. No vas a escuchar que te mande al infierno alguien, vas a escuchar que te mande al infierno el único que puede mandar al infierno. Eso es lo terrible del juicio contra Judas. Ahora, note que aquí el texto nos dice que el Hijo del Hombre está yendo según lo que está escrito. Es decir, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz. Alguien podría decir, entonces, Judas, ¿qué culpa tiene? De hecho, hoy en día existen muchos predicadores. Yo escuché a un predicador hace poco decir que Judas realmente no era tan malo, que el único problema de Judas, en lugar de volver a Cristo, es que fue a la iglesia. Cosas que hay que escuchar uno, ¿no? Y es un predicador famoso. Él dijo, el problema de Judas no es que engañó o no es que era tan malo, perdón. Dice, porque Pedro también negó a Jesús, cometió el mismo pecado que Judas. La diferencia es que Pedro fue a Cristo y Judas fue a la iglesia, fue a los líderes religiosos y los líderes religiosos lo llevaron a la muerte. Entonces el problema no es Judas, el problema son los líderes religiosos. Hermano, Jesús está diciendo, maldito tú, Judas. Eso debería acabar todo. El problema sí es Judas y el problema no es que Judas fue obligado a llevar. Es cierto que la muerte del Señor Jesús fue anunciada. Eso no quiere decir que la responsabilidad de Judas es quitada. Hay muchas cosas en la Escritura que la Escritura anuncia y la persona que las hace sigue siendo responsable. Le doy un ejemplo, la cruz. La cruz fue anunciada en el Antiguo Testamento. Oh, pastor, entonces Jesús fue obligado a ir a la cruz. No, Jesús dijo que a él nadie le quitaba la vida, él mismo la pone, dijo en Juan 10. Dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Entonces, ¿qué fue? ¿Dios la ordenó o Jesús fue voluntariamente?
¿Dios la anunció o Jesús fue voluntariamente? Las dos cosas. Dios la anunció y Jesús fue voluntariamente. Entonces, la traición de Judas, ¿qué es, pastor? ¿Fue anunciada o fue voluntariamente? Fue anunciada y fue voluntariamente. El hecho que Dios sea soberano y tenga el control sobre todas las cosas no te quita a ti la responsabilidad de nada. Para nada. Entonces, no entiendo cómo funciona, pastor. El hecho que no entiendas cómo algo funciona no quiere decir que no funcione. Decía Tomás de Aquino, y voy a usar una palabra un poquito fuerte, decía que la característica principal del tonto es no creer en lo que no entiende. Como no lo entiendo, no lo creo. Tú puedes no entender esto porque estamos hablando de Dios, pero esto es la realidad. Judas llegó a la presencia de Dios culpable y no había nada que lo podía defender, no había nadie en lo que se podía excusar. Podía levantar excusas, sí, pero una cosa es levantar una excusa, otra cosa es que esa excusa me defienda. A veces nosotros confundimos esas dos cosas. Que yo pueda levantar una excusa no quiere decir que esa excusa me va a defender. Yo puedo robarme el dinero de un banco y poner la excusa de que me lo robé porque no tenía dinero. ¿Es una excusa? Sí. ¿Me va a defender? No, porque igual soy culpable. Así que Judas no es la víctima, Judas es el traidor y Jesús está diciendo que Judas es un maldito y no mirar la traición de Judas de esa manera es ir en contra de Jesús. Por eso tenga mucho cuidado con lo que escucha hoy en día. Suena bonito. Ay, no, Judas no era tan malo. Si hubiese venido a Cristo, Judas, el problema es que Judas fue al lugar equivocado. No, el problema era el corazón de Judas. Y aquí el texto de hecho nos lo dice. Note que cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y Jesús les dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, aunque mi muerte fue profetizada, ay de aquel que se atreve a entregarme. Mejor le es no haber nacido. Eso suena como una amenaza, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque es una amenaza. Mejor le es no haber nacido. Yo creo que en estos momentos Judas en el infierno está odiando, diciendo como Job, pero con más razón, maldito el día en que yo nací. Pero note que desde aquí ya se le veía a Judas un problema de corazón. Hermano, la traición de Judas no fue la raíz del problema. La traición de Judas sacó a la luz la raíz del problema que estaba en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, todos le preguntan, ¿seré yo, Señor? Pues dice que uno a uno le preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero cuando llega a Judas, dice que Judas le preguntó, ¿soy yo, maestro? Ahí está el problema que Mateo nos quiere mostrar. El problema de Judas no es que Judas estaba traicionando a su Señor, es que Judas estaba traicionando a su maestro, que nunca fue su Señor. Así que cuando usted escuche a alguien decir, Jesús fue un buen maestro, no está diciendo nada. Judas también lo decía. El problema de Judas no fue, aquí no estamos ante un caso de pérdida de salvación, como alguna vez escuché también decir que Judas cuando fue a predicar el evangelio y los demonios se le sometían, y Jesús les dijo, no se gocen de que los demonios se les someten, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Alguien dijo, oh, ahí el nombre de Judas estaba escrito en el libro de la vida. Y cuando traicionó a Jesús ya no era cristiano, perdió la salvación. No estamos ante una pérdida de salvación. Estamos ante alguien que conoció a Jesús como maestro, pero no como Señor. Y Pablo dice que nosotros no somos salvos cuando lo conocemos como maestro, sino cuando creemos que Jesús es el Señor. Hoy que participemos de la cena, hermano, antes de participar, pregúntate esto, ¿Jesús es mi maestro o es mi Señor? ¿Me gusta lo que se dice de Él o me gusta obedecerlo a Él? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Hazte esta pregunta bien sincera. ¿Te gusta lo que se dice de Él o te gusta someterte y obedecerlo a Él? Son dos cosas totalmente
opuestas, son dos cosas totalmente contrarias. A Judas le gustaba lo que Jesús decía en algunos casos, seguramente. A Judas le gustaba la idea de celebrar la cena del Señor. ¿Sabes qué es lo único que no le gustaba a Judas? Era el Señor. Judas quería un cristianismo sin Cristo, un bautismo sin Cristo, una mesa donde celebrara la cena sin Cristo, y Judas quería una vida cristiana sin Señor. Que sea el Señor de todo, menos de mí. Yo creo que una de las cosas más comunes es que a nosotros nos es fácil querer que Jesús sea o creer que Jesús es el Señor de todo, menos el nuestro. Hay una guerra, Jesús es el Señor, Él gobierna. Hay un pecado, no, eso yo me encargo. Por eso lo primero que nos dice es, esta era la comunidad que estaba reunida. Y aunque en esa comunidad todos estaban cerca del rey, no todos eran del rey, no todos le pertenecían al rey. Por eso yo inicié diciéndote, tú no debes celebrar la cena del Señor solo porque llevas un tiempo en la iglesia, solo porque estás en la iglesia, solo porque te has bautizado. Si tú no crees en Jesús, ahorita que celebremos, quédate sentado. Pastores, que aquí me discriminan, ya no voy a volver. Está bien. No somos nosotros los que discriminamos. Eso es el Señor diciendo, mi mesa es para el que me quiere a mí. Por eso es que note cómo lo dice en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, aquí es donde la cena se pone más íntima todavía. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si nota que, ¿cómo va en ascenso la intimidad? Voy a celebrar con mis discípulos, uno me va a traicionar, y el punto clímax de la intimidad o de la comunión dice, esto es mi cuerpo. Es como si les dijese, no solamente están cenando, la pregunta es, ¿ustedes creen que necesitan mi cuerpo para ser salvos? ¿Ustedes creen que necesitan que mi sangre sea derramada por ustedes para ser salvos? Aquí Jesús está dándole la vuelta a la cena de Pascua, porque ya no está solamente celebrando la Pascua, está inaugurando el nuevo pacto. Ya no está solamente diciendo, vamos a cenar esto para recordar a un cordero degollado. Está diciendo, vamos a celebrar esto para anunciar a un Salvador crucificado. Esa es la diferencia. En la Pascua cenaban y decían, vamos a matar el cordero para recordar aquella ocasión cuando Dios nos sacó de Egipto y en sus mentes estaba un cordero degollado. Ahora en sus mentes tiene que estar un Salvador crucificado. Hermano, piensa en eso cuando te acercas a la mesa del Señor. Confiesa tu pecado y piensa en el Salvador crucificado que voluntariamente murió por ti. Piensa en eso. De hecho, en la versión de Lucas dice, haced esto en memoria de mí. Recuérdenme a mí cuando te estén tomando el pan. Recuerden que yo entregué mi cuerpo por ustedes. Y recuerden que yo no me arrepiento de haber entregado mi cuerpo por ustedes. Hermano, esto debería conmover nuestros corazones. ¿Cuántos pecados cometiste esta semana? Le hablaste mal a tu esposa, le hablaste mal a tus hijos, renegaste de tu trabajo, renegaste de tu casa, renegaste de la comida. No, si la pregunta es, ¿en qué área no pecamos? Piensa en alguien como tú y piensa que Cristo no se arrepiente de haber entregado su cuerpo por ti. No hay un momento en el que Cristo diga, ¿para qué morí por gracia eterna? ¿Para qué entregué mi cuerpo por gracia eterna? ¿Para qué derramé mi sangre por gracia eterna? No hay un solo segundo. Así que cuando vengas a la cena, confiesa tu pecado y dile, Señor, gracias porque yo me arrepiento de mi pecado, pero tú no te arrepientes de haber cubierto mis pecados. Gracias porque hoy no recuerdo un cordero degollado, recuerdo a un Salvador crucificado. Ahí estarás celebrando
y discerniendo el cuerpo. Jesús aquí le está dando otro significado, por así decirlo, el significado del nuevo pacto a esta cena. ¿Por qué? Una vez más, el Cordero recordaba a la salida de Egipto. Cuando él alza la copa, seguramente esta era la tercera copa de la cena del Señor, de la Pascua. En aquella ocasión se celebraba con 4 copas, que no vamos a ver ahorita porque el tiempo. Pero la tercera copa les recordaba a ellos la redención, y usualmente cuando ellos recordaban, cuando ellos tomaban la tercera copa, recordaban Éxodo 6:6 cuando el Señor dijo: yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Recordaban esa redención en la que el Señor sacó al pueblo de la servidumbre. Jesús está diciendo: esta es mi sangre. Ya no les recordará Egipto, ahora les recordará a mí. No les recordará que fueron esclavos en Egipto, les recordará que fueron esclavos del pecado y que el precio a pagar para ser libres del pecado fue mi sangre. Hermano, ese fue el precio a pagar. Él derramó sangre para que tú puedas disfrutar de su presencia. Por eso es que él dice: porque esto es mi sangre. Y no quiere decir que el vino se convierta literalmente en la sangre del Señor. Es una doctrina errónea, hereje. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué no puede significar eso, señor pastor? ¿Por qué? Porque en el momento que Jesús estaba sosteniendo el pan, dijo: esto es mi cuerpo, y al mismo tiempo él estaba en cuerpo físico. Entonces, ¿cuántos cuerpos tiene Jesús? Solo uno. Así que él no está diciendo: esto se va a convertir en mi cuerpo, o esto se va a convertir en mi sangre. No, Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos a disfrutar de su presencia en el momento que celebraban la cena, y eso sigue sucediendo el día de hoy. Por eso él dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Note que en este sentido nosotros no celebramos la Pascua, celebramos el cumplimiento de la Pascua en Cristo. Porque él dice que esta es la sangre no del Cordero Pascual, no la sangre que nos recuerda a Egipto, sino que dice: esta es mi sangre. Y tampoco es la sangre de Éxodo 24, cuando Dios hizo el pacto del Sinaí con su pueblo y la sangre fue derramada sobre el pueblo. Entonces, ¿qué es? Esta es la sangre del nuevo pacto. Y esta es una diferencia entre nosotros y los judíos. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre celebrar la Pascua con un Cordero Pascual y conmemorar la Cena del Señor? Que la Pascua era celebrada en el antiguo pacto por la nación de Israel, fueran creyentes o no. El único requisito era estar circuncidado. Pero entre esos circuncidados había muchos circuncidados en la carne que, como dice Moisés en Deuteronomio, no habían sido circuncidados su corazón. Así que la Pascua la celebraban creyentes e incrédulos juntos. Eso es el antiguo pacto. Había creyentes que creían y habían creído en el Señor y ellos formaban parte de la nación de Israel, y había incrédulos que se beneficiaban de los beneficios del pacto, pero no habían conocido al Dios del pacto. Todos celebraban siempre y cuando estuviesen circuncidados. ¿Cuál es la característica o el requisito del nuevo pacto para celebrar la cena? ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo? En el antiguo era una mezcla de creyentes e incrédulos. En el nuevo pacto, dice el Señor en Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y qué pasará en aquel pacto, en el nuevo pacto? Dice que en el nuevo pacto todos me conocerán. Que no habrá necesidad de preguntarse unos a otros: ¿conoces al Señor? Dice: porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cena del antiguo pacto y la cena del nuevo pacto? En el nuevo pacto los que participan conocen al Señor. Ya no hay más incrédulos, o no debería más incrédulos participando de la cena. Esa es la diferencia entre ser parte del nuevo pacto y el antiguo pacto, que ahora el nuevo pacto ha sido redefinido. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que conocen a su Señor, los que conocen al Señor. Por eso, cuando celebres esta Pascua, esta cena, la pregunta principal es: ¿conoces a tu Señor? No te bautizaste, no si eres miembro de la iglesia,
Porque puedes ser miembro de la iglesia, puedes estar bautizado. Si no has creído en el Señor, abstente. Si has creído en el Señor, en esto la Pascua y la Cena del Señor funcionan similar. La Pascua recordaba el pasado y miraba al futuro. ¿Por qué? Porque cuando un judío celebraba la Pascua, recordaba el pasado, cuando Dios lo libró de Egipto, y miraba al futuro, esperando al Salvador prometido. Nosotros, cuando celebramos la Cena del Señor, miramos hacia atrás y hacia adelante. Miramos hacia atrás cuando la sangre del nuevo pacto fue derramada en la cruz del Calvario, y miramos hacia el futuro cuando aquel que derramó su sangre volverá por nosotros. Pablo lo dice en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces, dice Pablo, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor pasado, anunciáis hasta que Él venga futuro. Ahí debería estar tu atención. No, ¿leí la Biblia lo suficiente, pastor? No, hermano, no la leí lo suficiente. ¿Oré lo suficiente? Tampoco. ¿O me abstuve de pecar? No, tampoco. Confiesa tu pecado y di, Señor, gracias porque recuerdo a un Salvador crucificado. Gracias porque anuncio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias porque espero al león de la tribu de Judá que vendrá para traer su justicia y su juicio. Y es lo que Jesús termina diciendo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el tiempo de la nación de Israel, como digo, había 4 copas. Se cree que posiblemente Jesús, en lugar de tomar 4, tomó 3. Y la de redención era la tercera. Así que Jesús está anunciando la redención. ¿Por qué no tomó la 4? Porque el significado de la 4 lo tenemos en Isaías 25:6-8. Note que Jesús está diciendo que va a volver a tomar la cena con nosotros, con sus discípulos, en aquel día cuando Él venga en el reino de su Padre. ¿Y qué significará esa 4ª copa? ¿Qué significará esa copa? Isaías 25:6-8 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Y qué quiere decir esto? Y destruirá en este monte Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. ¿Y cómo será aquella cena? ¿Qué hará esa cena en nosotros? Y enjugará a Jehová el Señor todas las lágrimas de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esa es la cena que nosotros esperamos. El día que nuestras lágrimas sean enjugadas, que nuestros ojos sean limpios de lágrimas, que nuestro pecado ya no esté más presente. ¿Qué sucederá en aquel día? Cenaremos con Él porque para siempre estaremos con Él. Una última advertencia. Si tú no estás aquí con Cristo hoy, tú no estarás con Él en aquel momento y no deberías de estar aquí en unos momentos. Tu mayor necesidad no es tomar la cena del Señor. Tu mayor necesidad no es bautizarte. Si te has bautizado y dices, me bauticé, pastor, pero yo no era un creyente o no soy un creyente, me bauticé porque nunca falta el predicador manipulador que por inflar números dice, ¿quién se quiere bautizar? Bautícese. Nunca faltan los padres desesperados que más que tener una urgencia porque sus hijos crean, tienen una urgencia porque se bauticen. No te engañes, si no has creído en Él, esto no es para ti. Cree en Él hoy y serás salvo y tu mayor necesidad será cubierta y Él enjugará las lágrimas de tus ojos y quitará el pecado de tu corazón. Amado Padre, gracias.